Hola, me han pedido que les hable del presupuesto nacional o presupuesto ordinario de la República. Voy a hacerlo por partes, ya que es el presupuesto más complejo del país. Para iniciar esta serie de videos, comentaré el documento del presupuesto. Más adelante les hablaré propiamente del proceso, que incluye las etapas de formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. Iniciaré con la presentación de los ingresos y de los gastos y haré especial énfasis en sus detalles. Más adelante, en otros videos, entraremos a los diferentes temas relacionados con la información adicional que contiene. ¿Y por qué los ingresos y los gastos? Porque responden a la principal pregunta que propone el presupuesto. ¿Nos alcanzará el dinero para lograr las metas? Procedemos a digitar la dirección web del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr. En la página principal vamos a la opción de presupuesto nacional, le damos clic. Se nos despliega una página en donde se encuentra el presupuesto para el 2019 como proyecto de ley. Vamos a tener un folleto de presupuesto nacional donde se habla de manera general, resumida y muy clara sobre los ingresos y gastos que se incluyen en ese presupuesto. Y además aparece la presentación del proyecto de ley del presupuesto 2019, que es aún más resumida. En esa misma página vamos a encontrar otros asuntos como leyes anteriores, desde el 2003 al 2018. Vamos a tener la definición de lo que es el presupuesto nacional. Es un instrumento financiero que contiene las prioridades del gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y se elabora en el Ministerio de Hacienda. También se van a definir y explicar las diferentes fases del proceso presupuestario, como es programación y formulación, discusión y aprobación, ejecución y control, y seguimiento y evaluación. Esas etapas las vamos a ver en otros videos más adelante. Y finalmente, en esa página se puede ver la normativa relacionada con cada una de esas etapas del proceso presupuestario. Y en este caso nos interesa los clasificadores del sector público, porque de seguido vamos a ver los ingresos que tiene este proyecto de presupuesto. Le vamos a dar clic a ver aquí, a la opción ver aquí del proyecto de presupuesto, y vamos a encontrar en esta página los diferentes documentos que conforman el proyecto de ley de presupuesto de la República. Va a haber una exposición de motivos en PDF que contiene los comentarios y supuestos considerados durante el proceso de formulación para el año 2019. También vamos a ver el folleto de presupuesto nacional, que resume todo el proceso presupuestario, la composición del presupuesto, la evolución de las finanzas públicas, etc. Otro documento que contiene el marco fiscal del presupuesto, con un plazo del 2018 al 2022. En él se analiza y evalúa el efecto en el mediano plazo de las decisiones presupuestarias tomadas en el periodo actual, mediante el establecimiento de escenarios fiscales dadas una serie de políticas existentes y potenciales en un contexto. De seguido podemos encontrar el detalle de los ingresos. A este sí vamos a entrar porque es objeto de este video. Le damos clic a el formato PDF, nos abre inmediatamente el cuadro de los ingresos. Fíjense cómo ya tiene todo el formato de ley, pero todavía no está completo. Y el artículo primero son los ingresos. Parece complicado, pero solo hay que saber entender estos números. Vamos a tener en la primera columna la codificación, en la segunda columna el concepto o descripción de las cuentas de ingresos, y en la tercera columna el monto de cada uno de los ingresos. Aquí hay que tener en cuenta un par de detalles.
La codificación empieza con 1. La codificación obedece inmediatamente a la clasificación o a la agrupación de los ingresos. Esta cuenta número 1 es un gran total, son los ingresos corrientes. Vamos a tener 3 grandes agrupaciones: ingresos corrientes, ingresos de capital y financiamiento. En esta ley no se incluyen ingresos de capital, ¿verdad? Que sería el grupo 2, y el financiamiento sería el grupo 3. Ese grupo, de acuerdo a la definición formal de Hacienda, es la clase. Vamos a tener subclases, grupos, subgrupos de ingresos, partidas, subpartidas, reglón y subreglón de ingresos. Y en el último lugar se va a identificar cuál es el código de la fuente del origen de ese ingreso. Por ejemplo, el impuesto sobre salarios va a ser la fuente 1. La fuente 1 van a ser todos los ingresos corrientes. Vean cómo todo lo que son impuestos es la fuente 1. Más adelante vamos a ver otras fuentes. Otro detalle que es necesario tomar en cuenta para revisar los presupuestos consiste en que los conceptos que están escritos en mayúscula son totales o subtotales. Los conceptos que están en minúscula son los que realmente representan el origen del ingreso. Por ejemplo, el impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del sector público. Ese es un ingreso, fíjense cómo no son totales, los que están subrayados son totales o subtotales. El siguiente paso para entender los ingresos es ver el monto de los ingresos corrientes. En ingresos corrientes vamos a tener 5 millones de millones. Más adelante vamos a ver cómo el segundo grupo de ingresos, que es financiamiento, va a tener más que estos 5 billones. Podemos observar que hay muchos reglones de ingreso, ¿verdad? Hay muchos, pero son pocos los que son grandes. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas es de los más grandes. Si vemos cuáles son billones y empezamos a bajar, vemos que son unos poquitos. El otro importante es el impuesto general sobre ventas, que son los 2 impuestos que se han estado discutiendo a nivel nacional. También puedo adelantarles que 6 de estos impuestos tienen más del 86% de los ingresos corrientes. Los demás son relativamente pequeños y con un aporte de cerca del 15% de los ingresos corrientes. Voy a bajar para que vean la cantidad de ingresos que hay, la cantidad de reglones, todos los que están en minúscula, hasta venta de servicios tiene el gobierno, pero en montos muy pequeños. Derechos, traspasos de dividendos, multas, remates y comisos, intereses, transferencias corrientes. Y aquí está definido la codificación que se está utilizando en los ingresos, que pertenece a la clasificación económica. Vamos al tercer grupo. Vean, el código empieza con 3 y se llama financiamiento. El monto supera los 5 billones de ingresos corrientes. Por primera vez se da esta situación. Y aquí podemos observar cómo se prevé la emisión de títulos valores de deuda interna, títulos valores de deuda interna caja única, títulos valores de deuda interna y un pequeño superávit que se prevé que se tenga en el 2019. Estos son los ingresos del presupuesto nacional para el 2019. Le damos devolvernos y vamos a la página otra vez donde estaba el proyecto de ley de presupuesto de la República 2019 con toda su documentación. Habíamos llegado a los ingresos, después vienen las normas de ejecución, en donde se incluyen las regulaciones para controlar, ejecutar y evaluar los recursos presupuestarios para el 2019.
Después aparecen los resúmenes globales, en donde vienen los ingresos y los egresos clasificados de las diferentes formas en que Hacienda ha dispuesto. Más abajo se va a incluir cada título presupuestario y un archivo zip en donde se puede incluir todos los gastos de todos los títulos presupuestarios. En esa primera columna del título presupuestario aparecen los nombres de las organizaciones que componen el presupuesto de la República, como la Contraloría, la Asamblea, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas. Y en la primera columna se puede encontrar los gastos en formato PDF o XLS de Excel. Veamos qué hay en las otras dos columnas. Está el proyecto de presupuesto, los gastos, está la relación de puestos y en la última columna van a aparecer los comentarios o justificaciones de los gastos del presupuesto institucional. Vamos a ir a donde está ubicado el presupuesto de educación pública. Aquí vamos a empezar a ver los gastos del Ministerio de Educación Pública, cuyo código es 4 unos, 210 y 3 ceros. Ese es el código que tienen en la clasificación institucional. El número de páginas se identifica con 3 dígitos de ese código 210 y la página 1, en la que encontramos la misión del MEP y los programas a que va a hacer frente en el 2019. Es otra agrupación de gastos. El programa en donde se va a gastar más es el de implementación de la política educativa con 1,6 billones, que contiene más del 61% de los gastos, y la definición y planificación de la política educativa, que contiene más del 21%. Aquí tenemos el monto del presupuesto de gastos, 2 billones casi 7. Después vamos a tener las prioridades del gobierno en educación. La número 1 es disminuir la exclusión educativa y la repitencia en la educación con énfasis en secundario. La número 2, profundizar el conocimiento y uso de la tecnología de la educación mediante modelos pedagógicos y accesos a recursos técnicos, y así las demás, que son importantes porque van a determinar a dónde se asigna el gasto. Posteriormente viene la clasificación funcional, en donde se identifican las principales funciones del Estado que se hacen a través del MEP, como es el de funciones sociales, funciones de educación y funciones de protección social, y también podemos ver que es básicamente educación que se destina casi todo su presupuesto. Viene un resumen de la clasificación económica que tiene los gastos corrientes del ministerio. Son los gastos que se realizan año a año, por ejemplo, son los sueldos, la construcción de obras, la adquisición de equipo. También notamos que en todas estas clasificaciones se compara el gasto de vengado de diciembre de 2017 con el presupuesto autorizado a agosto del 2018 para compararlo contra el proyecto de ley de presupuesto 2019, poder ver si se incrementa, si se mantiene, si se disminuye. Después de la clasificación económica, hay un resumen por partida presupuestaria que corresponde al clasificador por objeto del gasto. Ese clasificador tiene 10 grandes cuentas. Aquí se muestran 7: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes y de capital. Es importante este resumen de gastos porque se indica cómo se va a financiar, de dónde se va a tomar el dinero para cubrir esos gastos. En remuneraciones, casi todo se va a cubrir con la fuente de financiamiento 280, que es la colocación de títulos valores. Si el presupuesto es de 2,7 billones, 1,5 billones se va a cubrir con colocación de títulos valores en salario. Después vemos que bienes duraderos también se va a financiar en forma completa con colocación de títulos valores, las transferencias corrientes y las transferencias de capital también. Después viene un resumen, o más bien la agrupación de los gastos del presupuesto
del Ministerio 2.6 por cada uno de los programas. La diferencia es que aquí se muestran los códigos de cada uno de esos programas. Después aparece un resumen de los puestos que hay en el MEP. Hay un nivel superior que tiene 4 puestos, el ejecutivo con 17, administrativo, profesional y docente, donde hay 67.448 puestos. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las lecciones convertidas a puestos, cuántas lecciones y a cuántos puestos corresponden. Después sigue otro cuadro que contiene el resumen del costo, remuneraciones y contribuciones sociales. En este caso, las columnas cambian. Vienen el concepto, la cuenta, la subpartida, que son las cuentas hijas del gasto. Más pronto les explicaré a qué me refiero con cuentas hijas. Y aparece el salario base y los adicionales y contribuciones sociales para el total del gasto por sueldos para cargos fijos, servicios especiales, suplencias, etc. Luego viene otro cuadro, resumen por fuente de financiamiento, pero para todo el ministerio. Esa es la diferencia. Para cubrir el presupuesto del MEP de 2.6 millones, en ingresos corrientes se ocupan 566.000 millones y el resto en colocación de títulos valores, que son 2 billones de colones. Y ya después de eso viene el resumen según el clasificador por objeto del gasto de manera completa para todo el MEP, con las columnas de gasto vengado diciembre de 2017, presupuestado agosto de 2018 y proyecto de ley 2019. Y viene la clasificación completa por objeto del gasto. Aquí viene la cuenta que se denomina en el clasificador partida, la cuenta que se denomina en el clasificador grupo de subpartidas y las subpartidas. Algunos encargados de presupuesto le llaman a esta cuenta, para poderse dar a entender mejor, la cuenta abuela, la cuenta madre y la cuenta hija. Y aquí en los montos podemos ver a qué se refiere eso de abuela, madre e hija. Es una familia. Las cuentas hijas suman un subtotal que es la cuenta madre, que se llama grupo de subpartidas, y los grupos de subpartidas o las cuentas madres suman en la cuenta abuela de remuneraciones. Vamos a tener todas las cuentas abuelas, la 0, la 1, servicios, la 2, materiales y suministros, la 3 no aparece o no se utiliza en el MEP, la 4 tampoco. Seguimos con la cuenta 5, bienes duraderos, después la cuenta 6, transferencias corrientes, y la 7, transferencias de capital. Pueden notar que nos falta por explicar muchos temas. Sin embargo, el presupuesto nacional es sumamente complejo y por eso vamos a tener que verlo en diferentes videos. Los invito desde ya a que los abran y los revisen. Muchas gracias. Gracias por visitar mi canal. Dentro de poco, si Dios quiere, les presentaré otro video. Hasta la próxima.